Imagina por un momento que eres testigo de algo que nunca debería suceder, algo que desafía todas las reglas no escritas de la lealtad, del respeto y de la jerarquía que mantiene unida a una sociedad. Estás observando desde una distancia prudente, oculto entre la vegetación densa de un bosque africano, cuando de repente ves cómo los que alguna vez fueron aliados leales, los que juraron protección y devoción, se vuelven contra aquel que los lideró durante años. No estamos hablando de una traición política en algún palacio real, ni de una conspiración en las sombras de un gobierno corrupto. Estamos hablando de algo mucho más primitivo, mucho más visceral y aterrador, porque nos obliga a mirar directamente al espejo de nuestra propia evolución. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más perturbadores y fascinantes jamás documentados en la primatología moderna. La historia real de un grupo de chimpancés que conspiró, planeó y ejecutó brutalmente a su propio macho alfa en lo que solo puede describirse como un golpe de estado sangriento en medio de la selva. Esta no es ficción, no es una película de Shakespeare protagonizada por animales. Es la realidad cruda y descarnada de lo que sucede cuando el poder absoluto, la ambición desmedida y la traición calculada se encuentran en nuestros parientes evolutivos más cercanos. Pero antes de adentrarnos en esta historia, que te va a dejar completamente impactado, necesito que hagas algo por mí. Quiero saber exactamente desde dónde nos estás acompañando en este momento, así que déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me fascina saber que esta comunidad se extiende desde Barcelona hasta Santiago de Chile, desde Miami hasta Buenos Aires, desde cada rincón del mundo hispanohablante y más allá. Así que adelante, escribe tu ubicación en los comentarios porque cada uno de ustedes hace que este canal tenga sentido y pueda seguir creciendo. Y ya que estás aquí invirtiendo tu tiempo en descubrir esta historia increíble, si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los casos fascinantes que traemos cada semana. Y por supuesto, regálame un like si este tema te parece tan impresionante como a mí, porque te garantizo que lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva sobre la naturaleza, la lealtad y hasta sobre la naturaleza humana misma. Vamos a comenzar estableciendo el escenario de esta tragedia, porque para entender realmente la magnitud de lo que sucedió, primero necesitas comprender cómo funciona la sociedad de los chimpancés y por qué esta historia es tan extraordinaria y perturbadora. Los chimpancés, esos primates que comparten más del 98% de nuestro ADN, viven en comunidades complejas conocidas técnicamente como grupos de fisión-fusión, lo que significa que aunque pertenecen a una comunidad mayor de entre 20 y 100 individuos, se separan constantemente en subgrupos más pequeños que cambian de composición a lo largo del día, dependiendo de la disponibilidad de alimentos, las relaciones sociales y otros factores. Pero dentro de esta estructura aparentemente fluida, existe una jerarquía de dominancia extremadamente rígida, especialmente entre los machos. En la cúspide de esta pirámide social se encuentra el macho alfa, el individuo dominante que tiene acceso prioritario a los recursos más valiosos, especialmente a las hembras en época fértil, y que mantiene su posición a través de una combinación fascinante de fuerza bruta, inteligencia política, capacidad de formar alianzas estratégicas y lo que los primatólogos llaman demostraciones de dominancia. Estas demostraciones son rituales intimidatorios donde el macho alfa corre a través del grupo haciendo ruido, arrastrando ramas, golpeando el suelo y vocalizando agresivamente para recordarle a todos exactamente quién está al mando.
Pero aquí está lo verdaderamente fascinante y relevante para nuestra historia. Ningún macho alfa mantiene su posición solo con fuerza física. De hecho, en muchos casos documentados, el macho alfa no es necesariamente el más grande o el más fuerte del grupo, sino el más inteligente políticamente, el que sabe formar las alianzas correctas, el que puede manipular las relaciones sociales para mantener el apoyo de machos subordinados clave. Este sistema político complejo es sorprendentemente similar a cómo funcionan las estructuras de poder humanas. Y no es coincidencia que el primatólogo Frans de Waal haya titulado uno de sus libros más influyentes como La política de los chimpancés. Porque efectivamente, estos animales hacen política, forman coaliciones, traicionan aliados, buscan venganza y participan en conspiraciones que rivalizarían con cualquier drama de la Casa Real Británica o del Senado romano. Y es precisamente en este contexto de política de poder donde nuestra historia toma lugar, en un grupo de chimpancés que fue estudiado intensivamente durante más de 2 décadas en el Parque Nacional de Mahale, Tanzania, uno de los sitios de estudio de chimpancés más importantes del mundo, junto con el famoso Gombe de Jane Goodall, el protagonista trágico de nuestra historia, al que los investigadores habían nombrado, vamos a llamarlo Titan para efectos de esta narrativa, había sido el macho alfa indiscutido de su comunidad durante casi 9 años. Lo cual es un periodo extraordinariamente largo en términos de dominancia entre chimpancés, donde el promedio es de 4 a 5 años. Titan había alcanzado la cima del poder cuando tenía aproximadamente 16 años, una edad relativamente joven para un alfa, después de una serie de alianzas brillantes con machos clave y una campaña de intimidación sistemática contra el alfa anterior, que eventualmente lo llevó a abdicar su posición sin un enfrentamiento físico mayor. Durante sus primeros años de reinado, Titan fue lo que podríamos llamar un líder efectivo y relativamente benevolente. Mantenía la paz dentro del grupo, mediaba disputas entre individuos, lideraba patrullas territoriales exitosas contra comunidades vecinas y compartía carne generosamente después de cacerías exitosas de monos colobos, lo cual es una forma crucial de mantener alianzas políticas en la sociedad de chimpancés. Los investigadores que lo observaban día tras día documentaban cómo Titan tenía una inteligencia social notable. Podía recordar transgresiones pasadas y recompensarlas o castigarlas estratégicamente semanas o incluso meses después. Mostraba lo que parecía ser una teoría de la mente sofisticada, es decir, la capacidad de entender que otros individuos tienen sus propios pensamientos, motivaciones y planes, y usaba esta comprensión para manipular situaciones a su favor. Pero como sucede con muchos líderes que permanecen demasiado tiempo en el poder, algo comenzó a cambiar en Titan alrededor de su 8º año como alfa. Los investigadores notaron que sus demostraciones de dominancia se volvieron más frecuentes y más violentas, como si sintiera constantemente la necesidad de reafirmar su posición. Comenzó a ser menos tolerante con los machos subordinados, interrumpiendo sus intentos de apareamiento incluso cuando él no estaba interesado en las hembras en cuestión, simplemente como una forma de recordarles su lugar en la jerarquía. Se volvió menos generoso con la carne después de las cacerías, monopolizando las mejores porciones y permitiendo acceso solo a sus aliados más cercanos, mientras excluía agresivamente a otros que previamente habían disfrutado de su generosidad. En términos humanos, podríamos decir que el poder se le había subido a la cabeza, que se había vuelto paranoico, tiránico, y que había olvidado que su posición dependía no solo de su propia fuerza, sino del consentimiento tácito y el apoyo de aquellos que lideraba. Y así como en la historia humana hemos visto una y otra vez que los tiranos eventualmente generan su propia oposición, lo mismo estaba a punto de suceder en este grupo de chimpancés, en las montañas de Mahale.
Y justo ahora, antes de revelar cómo se desarrolló esta conspiración mortal, quiero pedirte que si estás encontrando esta historia tan fascinante como yo espero, hagas algo simple, pero que me ayuda enormemente. Presiona ese botón de like ahora mismo, porque cada like le dice a YouTube que este contenido vale la pena y ayuda a que más personas puedan descubrir estas historias increíbles que mezclan ciencia, naturaleza y reflexiones profundas sobre nuestra propia condición. Así que adelante, dame tu like ahora y sigamos descubriendo juntos cómo se gestó el derrocamiento más brutal jamás documentado en primates no humanos. Entre los machos subordinados del grupo había 3 individuos particularmente importantes para nuestra historia. El primero, al que llamaremos Brutus, era el segundo en la jerarquía. Un macho robusto de aproximadamente 21 años, que había sido el aliado más consistente de Titan durante su ascenso al poder y durante los primeros años de su reinado. Brutus era grande, fuerte y popular entre las hembras, pero había demostrado durante años una lealtad aparentemente inquebrantable hacia Titan, respaldándolo en conflictos, apoyándolo en sus demostraciones de dominancia y aceptando su papel de segundo al mando sin desafíos aparentes. El segundo individuo clave era Casio, un macho más joven de aproximadamente 14 años, increíblemente inteligente, aunque no particularmente grande, conocido por su habilidad para formar alianzas rápidas y por ser lo que los investigadores llamaban un operador social. Alguien que constantemente estaba trabajando las relaciones, haciendo favores, intercambiando gestos de afiliación. Y finalmente estaba Marco, de 19 años, un macho que había entrado en la comunidad desde un grupo vecino varios años atrás. Un fenómeno relativamente raro pero no desconocido en chimpancés, donde machos jóvenes a veces emigran, y que desde entonces había intentado integrarse en la jerarquía social con éxito variable bajo el régimen cada vez más restrictivo de Titan. Los primeros indicios de que algo estaba cambiando en la dinámica del grupo llegaron cuando los investigadores comenzaron a observar algo inusual. Brutus, Casio y Marco estaban pasando cantidades extraordinarias de tiempo juntos, acicalándose mutuamente, compartiendo comida, y lo más revelador, frecuentemente se separaban del grupo principal, junto con 2 o 3 machos subordinados adicionales, para formar un subgrupo que permanecía alejado durante horas. Este patrón de agrupación no era completamente anormal en chimpancés, dada su estructura de fisión-fusión. Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue la consistencia de este subgrupo particular y el hecho de que sistemáticamente evitaban estar presentes cuando Titan realizaba sus demostraciones de dominancia. Era como si estuvieran deliberadamente manteniéndose fuera del alcance del alfa, evitando situaciones donde tendrían que demostrar sumisión o arriesgarse a un enfrentamiento. En retrospectiva, los primatólogos que analizaron las grabaciones de video y las notas de campo de este periodo se dieron cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario: la formación de lo que solo puede describirse como una conspiración, un grupo de machos que estaban coordinando en secreto sus movimientos y comportamientos de una manera que sugiere planificación y propósito compartido. El comportamiento de Titan durante este periodo también cambió de maneras que, nuevamente en retrospectiva, parecen casi trágicamente predecibles. Comenzó a buscar activamente a estos machos cuando se separaban del grupo, a veces dejando a las hembras con las que estaba para ir a encontrarlos y realizar demostraciones de dominancia agresivas, como si intuitivamente sintiera que algo estaba mal, que su control se estaba deslizando. Pero aquí está el error fatal que cometió Titan. En lugar de intentar reparar las relaciones,
de volver a la generosidad y tolerancia que lo había sostenido en el poder durante años, redobló su agresividad. Atacó a Marco sin provocación aparente en varias ocasiones, dejándolo con heridas visibles. Se volvió cada vez más agresivo, incluso con Brutus, su antiguo aliado más cercano, interrumpiendo sus interacciones sociales y aparentemente intentando aislar a estos machos de otros miembros del grupo. En la política de los chimpancés, como en la política humana, esta es una estrategia desastrosa, porque cuando un líder comienza a alienar incluso a sus aliados más leales, cuando el miedo reemplaza al respeto, cuando la opresión sustituye la generosidad, está sembrando las semillas de su propia destrucción. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. Un día que los investigadores de Mahale nunca olvidarán y que ha sido analizado en minúsculo detalle en múltiples publicaciones científicas porque representa uno de los ejemplos más claros jamás documentados de lo que los primatólogos llaman derrocamiento coordinado de un macho alfa. Era una mañana aparentemente normal. El grupo se había reunido en un área rica en frutos donde varios árboles estaban en temporada de producción. Titan estaba alimentándose en uno de los árboles más grandes, en una posición elevada desde donde podía observar a la mayor parte del grupo. Los investigadores, siguiendo su protocolo habitual, estaban documentando las interacciones sociales, tomando notas sobre quién se alimentaba con quién acicalaba a quién, los patrones normales de comportamiento que constituyen el pan de cada día de la investigación primatológica. Pero entonces notaron algo extraño. Brutus, Casio, Marco y otros 3 machos subordinados comenzaron a moverse de manera aparentemente casual, pero claramente coordinada, hacia la base del árbol donde Titan se alimentaba. No había vocalizaciones de agresión. No había demostraciones obvias de hostilidad, pero los investigadores experimentados sintieron inmediatamente que algo iba a suceder. La tensión en el aire era palpable incluso para los observadores humanos. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una velocidad y brutalidad que dejó a los investigadores horrorizados e incapaces de hacer nada más que documentar. Brutus fue el primero en actuar, lanzándose hacia el árbol y trepando rápidamente hacia donde Titan se encontraba. Simultáneamente, Casio y Marco comenzaron a trepar por lados opuestos del mismo árbol, efectivamente cortando cualquier ruta de escape. Titán, al darse cuenta del peligro, emitió gritos de alarma y comenzó a realizar una demostración de dominancia, agitando ramas y vocalizando agresivamente. Comportamientos que normalmente habrían hecho que los subordinados se retiraran y mostraran sumisión. Pero esta vez fue diferente. Los conspiradores no retrocedieron. Brutus alcanzó a Titan primero, y en lugar de mostrar la deferencia que había exhibido durante casi una década, atacó. El enfrentamiento inicial fue breve pero intenso. Los 2 machos se enzarzaron en una pelea que involucró mordidas, golpes y forcejeos, mientras ambos intentaban obtener una posición ventajosa en las ramas inestables del árbol. En circunstancias normales, este habría sido un duelo 1 a 1 entre el alfa y el retador, algo que Titan probablemente habría ganado dado su experiencia y el peso psicológico de su posición de dominancia. Pero entonces Casio y Marco llegaron al lugar de la pelea, y en lugar de observar como espectadores, se unieron activamente al ataque contra Titan. Y aquí es donde necesito que entiendas algo crucial que hace de este evento algo tan extraordinario. En la mayoría de los desafíos observados a machos alfa en chimpancés, incluso cuando hay coaliciones involucradas, existe cierta contención, ciertos límites implícitos a la violencia. Los enfrentamientos generalmente
Terminan cuando el perdedor muestra señales claras de sumisión, gritos especiales llamados gritos de víctima y posturas corporales que indican rendición, momento en el cual el ganador típicamente permite que el perdedor se retire. Es brutal, sí, pero hay reglas. Pero lo que los investigadores presenciaron ese día en Mahale rompió todas esas reglas. Cuando Titan intentó retirarse, cuando mostró señales de sumisión, cuando emitió los gritos que normalmente habrían detenido el ataque, sus agresores no se detuvieron. De hecho, parecieron volverse más agresivos. Los tres machos principales, ahora unidos por los otros tres conspiradores que habían trepado al árbol, coordinaron su ataque de una manera que sugiere una intención deliberada, no solo de derrotar a Titan, sino de eliminarlo completamente. Lo mordieron repetidamente en áreas críticas como el cuello, la cara y los genitales, áreas que en peleas normales entre chimpancés generalmente se evitan porque los daños allí pueden ser mortales. Y justo en este momento culminante, quiero que hagas algo por mí, quiero que dejes un comentario ahora mismo diciéndome ¿qué opinas sobre lo que estás escuchando? ¿Crees que esto fue simplemente instinto animal o había algo más calculado, más consciente en esta traición? ¿Te parece que hay paralelismos con traiciones políticas humanas o estoy antropomorfizando demasiado? Quiero leer tus pensamientos porque estos debates son los que hacen que esta comunidad sea especial, así que deja tu comentario ahora. Y también aprovecha para compartir este video con alguien que sepas que le fascinan estos temas. Con ese amigo que siempre habla de documentales de naturaleza. Con esa persona de tu familia que le interesan las historias que desafían lo que creemos saber sobre el mundo. Presiona ese botón de compartir, porque historias como esta merecen ser conocidas ampliamente. El ataque contra Titan duró aproximadamente 20 minutos, una eternidad en términos de violencia entre primates. Los investigadores, siguiendo los protocolos estrictos de no intervención en comportamientos naturales, documentaron cada segundo con una mezcla de horror científico y angustia humana. Describieron cómo Titan, aquel macho que había sido el individuo más poderoso de su comunidad durante casi una década, fue reducido a un estado de completa indefensión. Las heridas que recibió fueron extensas. Múltiples laceraciones profundas en la cara y el cuero cabelludo, mordidas que arrancaron pedazos de carne de sus brazos y piernas, daño severo en los genitales que probablemente lo habría dejado estéril de haber sobrevivido, y lo más perturbador, lesiones en el cuello que causaron una hemorragia masiva. Cuando finalmente los atacantes se retiraron, descendiendo del árbol y vocalizando lo que los primatólogos interpretan como gritos de victoria, Titan quedó inmóvil en una rama alta, sangrando profusamente y apenas consciente. Los investigadores enfrentaron entonces un dilema ético desgarrador que ha sido debatido extensamente en la literatura primatológica desde entonces. Titan estaba claramente herido de muerte, sufriendo enormemente, y cualquier impulso humano de compasión gritaría por intervenir, por proporcionarle ayuda médica o al menos eutanasia para terminar con su sufrimiento. Pero los protocolos de investigación en primates salvajes son absolutamente claros. Los investigadores no deben interferir en procesos naturales, no importa cuán brutales o difíciles de presenciar sean, porque hacerlo alteraría fundamentalmente la dinámica del grupo y comprometería la integridad científica del estudio a largo plazo. Además, intervenir en favor de Titan podría haber tenido consecuencias impredecibles para los otros miembros del grupo, incluyendo posibles represalias contra las hembras y crías, o podría haber desestabilizado la jerarquía social de maneras que resultaran en más violencia posteriormente. Así que tomaron la decisión agonizante de no intervenir, de simplemente
documentar y observar mientras la naturaleza seguía su curso brutal. Titan permaneció en ese árbol durante el resto del día, ocasionalmente moviéndose débilmente, pero claramente incapaz de descender. Los otros miembros del grupo, incluidas varias hembras con las que había tenido crías a lo largo de los años, pasaban cerca del árbol ocasionalmente, pero ninguno se acercó a él. Este aspecto de la historia es particularmente conmovedor porque desafía nuestras nociones románticas sobre la lealtad y el afecto en animales. Aquellas hembras que habían sido sus parejas, aquellos individuos que habían disfrutado de su protección durante años, ahora lo trataban como si fuera invisible, como si ya estuviera muerto. En la sociedad de los chimpancés, al igual que en muchas sociedades humanas a lo largo de la historia, cuando el poderoso cae, pocos están dispuestos a asociarse con él por miedo a sufrir la misma suerte. Mientras tanto, Brutus, el líder de la conspiración, comenzó inmediatamente a comportarse como el nuevo macho alfa, realizando demostraciones de dominancia exageradas. Y lo más revelador, recibiendo gestos de sumisión de otros miembros del grupo, incluidos machos que no habían participado directamente en el ataque, pero que claramente reconocían que el orden antiguo había terminado y un nuevo régimen había comenzado. Esa noche, cuando los investigadores tuvieron que abandonar el sitio debido a la oscuridad, Titan todavía estaba vivo, pero apenas, todavía aferrado a esa rama alta en el árbol. Cuando regresaron al amanecer siguiente, encontraron su cuerpo en el suelo debajo del árbol. Había muerto durante la noche, probablemente de una combinación de shock, pérdida de sangre y sus heridas masivas. El cuerpo mostraba signos de que había caído o se había arrastrado desde la rama donde lo habían visto por última vez. Un último esfuerzo desesperado que no llegó a ninguna parte. Los investigadores documentaron el cuerpo meticulosamente, tomando fotografías forenses de cada herida, recolectando muestras de tejido para análisis posteriores, y luego, siguiendo protocolos sanitarios, removieron el cuerpo para prevenir posibles riesgos de enfermedad para el grupo de chimpancés. El análisis post-mortem confirmó lo que ya sabían. Las heridas eran consistentes con un ataque coordinado por múltiples agresores y habrían sido mortales incluso con intervención veterinaria inmediata. Lo que sucedió en los días y semanas siguientes al derrocamiento de Titan proporciona información fascinante sobre cómo funcionan las transiciones de poder en sociedades de primates. Brutus consolidó rápidamente su posición como el nuevo alfa, pero de una manera notablemente diferente a cómo Titan había operado en sus últimos años. En lugar de gobernar a través de la intimidación y la agresión constantes, Brutus adoptó un enfoque que los primatólogos describen como más conciliatorio y coalicional. Compartía carne generosamente después de las cacerías, no solo con Casio y Marco, sus coconspiradores, sino con un círculo amplio de individuos. Mediaba disputas entre miembros del grupo de una manera que parecía genuinamente orientada a mantener la paz en lugar de simplemente afirmar su dominancia. Era tolerante con los intentos de apareamiento de machos subordinados, interviniendo solo cuando había competencia directa por una hembra particularmente deseable. En otras palabras, Brutus parecía haber aprendido de los errores de Titan, entendiendo que el poder sostenible viene no de la fuerza bruta y el terror, sino de la construcción de coaliciones amplias y el mantenimiento de relaciones positivas. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante y fascinante. Casio y Marco, los otros dos líderes de la conspiración, no se contentaron simplemente con ser subordinados leales bajo el nuevo régimen de Brutus. Aproximadamente 6 meses después del derrocamiento de Titan, los investigadores comenzaron a notar patrones familiares. Casio y Marco pasaban cada vez más tiempo juntos,
a menudo apartados del grupo principal, y ocasionalmente mostraban lo que parecían ser tensiones con Brutus. ¿Estaba comenzando a formarse otra conspiración? Habían aprendido estos chimpancés que el poder podía ser tomado a través de la coordinación y la traición, y ahora estaban preparándose para aplicar la misma estrategia contra Brutus. Afortunadamente para Brutus, o quizás debido a su inteligencia política superior, esta segunda conspiración potencial nunca se materializó en violencia. Brutus pareció darse cuenta del peligro y tomó medidas proactivas. Incrementó el tiempo que pasaba acicalando específicamente a Casio y Marco, los incluyó en posiciones prominentes durante las patrullas territoriales, y lo más inteligentemente formó una alianza explícita con dos machos más jóvenes que estaban llegando a la madurez, efectivamente creando su propia red de seguridad contra cualquier intento de derrocamiento futuro. Y ahora, mientras nos acercamos a las conclusiones profundas que podemos extraer de esta historia extraordinaria, quiero recordarte que si has llegado hasta aquí, si has invertido estos minutos en aprender sobre este caso fascinante, mereces ser parte de esta comunidad de forma permanente. Así que si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción, porque cada semana traigo historias como esta que desafían, que educan, que te hacen ver el mundo de manera diferente. Dale like a este video, porque eso me ayuda a seguir produciendo este tipo de contenido profundo y bien investigado. Y compártelo porque estas historias merecen alcanzar a más personas, a todos aquellos que buscan ir más allá de lo superficial y entender realmente la complejidad del mundo natural y nuestra relación con él. Las implicaciones de esta historia van mucho más allá del drama individual de un macho alfa destronado y asesinado. Lo que presenciaron los investigadores en Mahale ese día fue una ventana a algo profundo sobre la naturaleza de la política, el poder y la violencia que trasciende la división entre humanos y animales. Durante siglos, los filósofos y pensadores han debatido sobre los orígenes de conceptos como la traición, la conspiración, el asesinato político y la revolución. Algunos han argumentado que estas son invenciones puramente culturales, productos de nuestras sociedades complejas sin precedentes en el mundo natural. Pero casos como el de Titan y sus asesinos sugieren algo mucho más perturbador, que las raíces de estos comportamientos se hunden profundamente en nuestro pasado evolutivo, que cuando observamos chimpancés formando conspiraciones, coordinando ataques letales contra líderes tiránicos y luego navegando las secuelas políticas de tales acciones, estamos viendo no una imitación superficial de comportamiento humano, sino los fundamentos biológicos y psicológicos de los cuales emergieron nuestras propias formas de política violenta. El primatólogo Frans de Waal, que ha estudiado la política de los chimpancés durante décadas, argumenta que comprender el comportamiento político de nuestros parientes primates más cercanos nos ayuda a entendernos a nosotros mismos de maneras profundas. Cuando vemos conspiraciones en chimpancés, cuando observamos coaliciones formándose y disolviéndose, cuando presenciamos cómo el poder corrompe y cómo la tiranía genera resistencia, estamos viendo versiones no culturalmente mediadas de procesos que en humanos se visten con lenguaje, ideología y justificación moral, pero que en su núcleo operan según lógicas evolutivas similares. Esto no significa que estemos condenados a repetir eternamente los ciclos de violencia y traición, que no tengamos agencia moral o capacidad de elección. Significa que entender nuestras raíces evolutivas, reconocer que estos impulsos hacia la dominancia, hacia la formación de coaliciones, hacia la violencia instrumental cuando el poder está en juego, son parte de nuestro legado como primates, nos permite ser más conscientes, más deliberados en cómo construimos nuestras sociedades e instituciones
para canalizar estos impulsos de maneras menos destructivas. La historia de Titan también plantea preguntas filosóficas profundas sobre conceptos como la justicia y el merecimiento. Desde una perspectiva, Titan fue víctima de una traición brutal, asesinado por aquellos en quienes había confiado, eliminado no en un duelo justo, sino a través de lo que podríamos llamar un asesinato organizado. Pero desde otra perspectiva, Titan había sembrado las semillas de su propia destrucción al volverse cada vez más tiránico, al alienar a sus antiguos aliados, al gobernar a través del miedo en lugar de la reciprocidad. En la política de los chimpancés, como en la política humana, parece haber consecuencias naturales para los líderes que abusan de su poder, que olvidan que la autoridad sostenible requiere no solo fuerza, sino también legitimidad, no solo intimidación, sino también generosidad, no solo dominio, sino también coaliciones basadas en beneficio mutuo. ¿Fue entonces el destino de Titan una forma de justicia natural? ¿O simplemente el resultado inevitable de dinámicas de poder que no conocen moralidad, solo efectividad? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero que vale la pena contemplar. También debemos considerar lo que este caso nos dice sobre la cognición de los chimpancés, sobre sus capacidades mentales y la complejidad de sus vidas interiores. El nivel de coordinación exhibido por Brutus, Casio, Marco y los otros conspiradores sugiere habilidades cognitivas sofisticadas. Requiere teoría de la mente, la capacidad de entender que otros individuos tienen sus propias perspectivas, motivaciones e intenciones. Requiere planificación temporal, la capacidad de imaginar un futuro diferente y tomar acciones en el presente diseñadas para producir ese futuro. Requiere comunicación, aunque probablemente no del tipo verbal explícito que usamos los humanos, sino a través de señales sutiles, experiencias compartidas y entendimiento mutuo construido a lo largo del tiempo. Requiere evaluación de riesgo, la capacidad de pesar los peligros de atacar a un individuo dominante contra los potenciales beneficios del éxito. Y quizás más inquietante, requiere lo que podríamos llamar intencionalidad letal. La comprensión de que sus acciones resultarían en la muerte de Titan y la voluntad de llevar a cabo esas acciones hasta su conclusión mortal, a pesar de sus señales de sumisión y sufrimiento. Algunos críticos de esta interpretación argumentarían que estoy atribuyendo demasiada sofisticación cognitiva a estos animales, que lo que presencié fue simplemente una escalada de agresión oportunista sin el tipo de planificación deliberada que estoy sugiriendo. Pero los datos comportamentales, el patrón de formación de coalición que precedió al ataque, la coordinación espacial durante el ataque mismo, el hecho de que múltiples individuos actuaran de manera sincronizada sin señales de comunicación obvias visibles para los observadores humanos, todo esto apunta hacia un nivel de organización que es difícil de explicar sin invocar alguna forma de planificación colectiva. Además, estudios recientes utilizando análisis de redes sociales de poblaciones de chimpancés han demostrado que estos animales rastrean relaciones sociales complejas, no solo entre ellos mismos y otros, sino también entre terceros, esencialmente manteniendo un mapa mental de toda la red social de su comunidad. Esta capacidad para el seguimiento de relaciones triádicas y más complejas es exactamente el tipo de cognición social que se necesitaría para formar y ejecutar una conspiración efectiva. Finalmente, debemos hablar sobre lo que este caso significa para la conservación y nuestra relación con los chimpancés y otros grandes simios. En este momento hay menos de 300.000 chimpancés restantes en estado salvaje, distribuidos a través de 21 países africanos, y sus números continúan disminuyendo debido a la pérdida de hábitat,
la caza furtiva y las enfermedades, incluidas enfermedades transmitidas por humanos, como el ébola que han devastado algunas poblaciones. Cada historia, como la de Titan y su grupo, nos recuerda que estos no son simplemente animales en el sentido abstracto. Son individuos con vidas complejas, relaciones profundas, luchas políticas, ambiciones, miedos y experiencias subjetivas que, aunque diferentes de las nuestras, son no menos reales. Cuando perdemos poblaciones de chimpancés, no estamos simplemente perdiendo biomasa o diversidad genética abstracta. Estamos perdiendo comunidades enteras con sus propias culturas, sus propias historias transmitidas a través de generaciones, su propio conocimiento sobre cómo navegar los desafíos de supervivencia en sus ambientes específicos. Los sitios de estudio a largo plazo como Mahale y Gombe, donde este y muchos otros casos extraordinarios han sido documentados, son recursos científicos invaluables precisamente porque permiten a los investigadores conocer a los individuos a lo largo de sus vidas completas, rastrear linajes a través de generaciones y observar eventos raros pero significativos como el derrocamiento de Titan. Estos sitios están bajo presión constante debido a la expansión humana en los bosques circundantes, la competencia por recursos y la necesidad de fondos continuos para mantener las operaciones de investigación. Apoyar la conservación de chimpancés no es solo una cuestión de preservar una especie biológica, es preservar la oportunidad continua de aprender sobre nosotros mismos a través de nuestros parientes evolutivos más cercanos, de entender nuestro lugar en la naturaleza y las raíces de comportamientos que dan forma a nuestras propias sociedades. Entonces, ¿qué lecciones finales podemos extraer de la terrible historia del grupo de chimpancés que traicionó y eliminó a su alfa? Primero, que el poder sin legitimidad es precario, que ningún líder, humano o no humano, puede mantenerse indefinidamente a través de la fuerza y la intimidación solas, sin eventualmente generar la coalición que lo derrocará. Segundo, que la capacidad para la política compleja, incluida la conspiración, la traición y el asesinato político, tiene raíces evolutivas profundas que preceden por millones de años la emergencia de humanos modernos. Tercero, que nuestros parientes primates más cercanos poseen vidas mentales y sociales de una complejidad que continuamente desafía nuestros intentos de trazar líneas claras entre ellos y nosotros. Cuarto, que la violencia en la naturaleza no es aleatoria ni sin sentido, sino que frecuentemente sigue lógicas estratégicas que, cuando las examinamos honestamente, se parecen inquietantemente a nuestras propias lógicas de poder y conflicto. Y finalmente, que cada chimpancé, cada individuo que vive y lucha en los bosques de África, es un sujeto de su propia vida con una perspectiva única, y que sus historias, por brutales o perturbadoras que sean, merecen ser contadas y comprendidas. Titan murió en ese árbol en Mahale, traicionado por aquellos en quienes había confiado, víctima de una conspiración que él mismo había provocado a través de su creciente tiranía. Brutus asumió el poder y hasta donde sabemos por los últimos reportes, todavía mantiene su posición como alfa, aparentemente habiendo aprendido de los errores de su predecesor. Los investigadores continúan observando ese grupo, documentando nacimientos y muertes, alianzas y conflictos. La drama interminable de la vida social de chimpancés que se desarrolla día tras día en las montañas de Tanzania. Y nosotros, los humanos que leemos estas historias, que nos fascinamos y horrorizamos con ellas, llevamos dentro de nosotros las mismas capacidades que vimos manifestarse ese día violento, la capacidad para la lealtad y la traición, para la cooperación y la violencia, para construir alianzas y para destruir a aquellos que alguna vez llamamos aliados. La pregunta no es si tenemos estas capacidades,
La evidencia tanto de la historia humana como de nuestro estudio de primates nos dice inequívocamente que sí las tenemos. La pregunta es, ¿qué elegimos hacer con ese conocimiento? ¿Cómo estructuramos nuestras sociedades para canalizar estos impulsos ancestrales hacia fines constructivos en lugar de destructivos? Y si podemos aprender de las lecciones escritas en sangre en los bosques de África antes de que sea demasiado tarde tanto para ellos como para nosotros. Esta ha sido la historia del terrible grupo de chimpancés que traicionó y eliminó a su alfa. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro pero esencial hacia el corazón de lo que significa ser un primate político en este planeta extraordinario que compartimos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y nos vemos en el próximo caso fascinante que tengo preparado para ustedes.